Bueno, Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo quietico. están? Buenas tardes. Tenemos un sistema de transmisión satelital ultramoderno que si ustedes se dieran cuenta cómo es, entonces se reirían un poquito. Quisieran clonarlo. ¿Verdad? Es impresionante. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos 2 minutitos antes para Mucho darle salud. chance de que se vayan conectando, que vayan organizando el puesto donde van a escuchar la transmisión de hoy. Y ¿qué más? Un gusto saludarlos, de verdad. Pues ya vamos Por la séptima. por la séptima transmisión en lo que tiene que ver con educación en casa. Yo creo que ya en nuestro canal de YouTube encuentran las 6 anteriores. Para los que se la hayan perdido y estén con sus hijos en casa, tengan en cuenta que a lo mejor la cosa se alarga un poquito, ¿verdad? Escuché por ahí que se puede, bueno, para los niños va hasta el 20 de abril, y van a evaluar el 20 de abril si la alargan un poco más. O sea, tenemos un poquito menos de un mes con nuestros hijitos en casa, entonces hay que ser bastante creativos con ellos en estos apoyarnos mucho días. en lo que tiene que ver con el tema de educación en casa, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar, no sobra decirles que nos sigan en nuestras cuentas de redes sociales, pues en @soypnl2020 en Instagram, soypnl en la fanpage en Facebook y en soypnl en nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar toda la información de todas estas sesiones sobre lo que tiene que ver educación en casa. Y no solo de las sesiones, sino también de lo que hacemos como empresa, nuestro recorrido y de otras. Van a tener toda la información de lo que es programación neurolingüística, de cómo se trabaja educación en casa, etcétera, etcétera. Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema. Hemos venido hablando de varios temas. Ya hicimos competencias blandas, trabajamos 21 competencias blandas distintas. También hicimos inteligencias múltiples. Y hoy vamos a hacer el tema de características de operatividad o de personalidad. Eso es con programación neurolingüística. Esto es con programación neurolingüística. Ahora ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con educación en casa. Pues les cuento que mucho, y tiene mucho que ver con el tema de la educación latinoamericana. Yo creo que si los profesores de hoy en día o los currículum que tiene la educación latinoamericana estuvieran diseñados para determinar cuál es la característica predominante de los jóvenes, de los niños, el sistema educativo fuera mucho más eficaz y fuese mucho más asertivo en cuanto al tema de enseñanza y fuera más efectivo también en el tema de aprendizaje. La programación neurolingüística como ciencia pues ya viene desde mediados de los años 70 como una tesis de grado de John Grinder y Richard Bandler, que sistematizaron una cosa que ya venía desde los inicios de la humanidad, como es la PNL. La PNL dice que el cerebro de un ser humano se programa desde la concepción hasta los 7 años. Toda la información que nosotros recibimos durante ese tiempo determina lo que nosotros vamos a hacer o va a hacer en nuestra vida. Lo que va a hacer o va a hacer en nuestra vida. Esta tesis es de los creadores de la PNL, los padres John Grinder y Richard Bandler, y es importante porque nos permite programar de manera objetiva y consciente el cerebro de nuestros niños. Así que si ustedes tienen niños entre los 0 y los 7 años, tienen la mejor oportunidad del mundo de programar seres humanos exitosos y reprogramar nuevos hábitos. Ahora, ¿cómo se programan los niños? A través de las palabras, ¿no? A través de las palabras. Pero John Grinder y Richard Bandler siempre hablaron de las personas que eran predominantemente visuales, o sea que basamos nuestros funcionamientos de la parte visual. Las personas que son predominantemente auditivas, basamos nuestro funcionamiento en la parte auditiva, y las personas que son predominantemente kinestésicas, ¿verdad? O sensoriales, que basamos el funcionamiento a través del sentido del tacto. Un científico brasilero terminó un estudio sobre la fisiología operativa del cerebro y descubrió que el cerebro, fisiológicamente hablando, está dividido en 3 partes. El cerebro central o reptílico, que es esta parte, voy a coger a Jenny de modelo, venga para acá, es esta parte aquí atrás, lo que le llamamos la nuca, ¿verdad? O nuca, que es donde se conecta la columna vertebral. El cerebro central o reptílico es el cerebro predominantemente de las personas que se basan en la parte motriz, o sea que tienen que ver con el tema de movimiento, o sea la parte operativa. Encima de este cerebro, en medio de los dos, se formó el cerebro derecho olímbico. El cerebro derecho olímbico es el que maneja toda la parte emocional, en el caso de Grinder y Bandler, toda la parte sinestésica, y encima de ese se formó el cerebro izquierdo neocortés,
que es esta parte de aquí, que es la que ustedes en esas fotos de cerebro ven como si estuviera partido en dos partes, el cerebro izquierdo o neocortés, ¿verdad? Tiene hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. La parte izquierda del cerebro neocortés, este de aquí, no registra la palabra no, ni los colores blancos ni negros. Y si quiere lo que estamos ahí en sintonía o conectados, podemos comprobar. Podemos hacer un ejercicio. No, yo les voy a decir algo y ustedes se van a dar cuenta cómo funciona el cerebro con la palabra no. Si yo les digo en este instante, no piensen en una torta de chocolate, no piensen en una rosa roja, no piensen en una Coca-Cola con hielo. Lo primero que ustedes van a hacer es pensar en lo que les estoy diciendo. Esa parte del cerebro no registra la palabra no. De hecho, la palabra no genera en los seres humanos algo muy particular, que es curiosidad. Cuando los seres humanos le dicen no, inmediatamente se nos activa la curiosidad. Es como si yo les dijera en este momento, a partir de ahora, en los próximos 5 minutos, no pueden mirar hacia abajo. Les van a decir, ¿por qué no puedo mirar hacia abajo? Les va a dar curiosidad de saber qué hay allá abajo. Por eso, y es la palabra que más escuchamos desde que nacemos. Es la palabra que más escuchamos desde que nacemos. Que más le decimos a nuestros hijos. Y que más le decimos a nuestros hijos. Entonces, es una palabra que tiene que utilizarse con mucho cuidado, porque es muy común y de ahí comienza el negativismo y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, y la otra parte que no registra esa parte del cerebro son los colores blancos y negros. Por eso, curricularmente hablando o educativamente hablando, ahora los libros, los textos, todo vienen en muchos colores, porque se estimula la parte del aprendizaje. Entonces, John Grinder y Richard Bandler hablaron de esos 3 tipos de características, y con el estudio de este brasilero que descubre la fisiología operativa del cerebro, eso se fusiona y terminamos dándonos cuenta y entendiendo que los seres humanos tenemos una parte operativa, o sea que tenemos una parte motriz, tenemos una parte emocional, que es la parte donde nosotros nos sentimos, lloramos, reímos, y tenemos una parte analítica. Todos tenemos de las 3 partes. Eso es bueno que lo digas. Esto es bien claro, todos tenemos de las 3 partes, no hay ningún fenómeno en este mundo que tenga la parte analítica anulada, o que tenga aunque hay unos que se comportan así como si no tuvieran emociones. Algunos se comportan así, pero resulta que todos tenemos de las 3. Todos tenemos una parte analítica, todos tenemos una parte emocional y todos tenemos una parte operativa. Pero resulta que una de esas 3 partes predomina en nosotros al momento de tomar decisiones. Cuando a mí se me presenta una decisión en la vida, yo recurro inicialmente o a la parte analítica, o inicialmente a la parte emocional, o inicialmente a la parte operativa. Eso depende de cuál es mi predominancia. La predominancia de la característica de personalidad se puede determinar de muchas maneras. Existe un test que nosotros elaboramos donde tú puedes determinar si eres una persona predominantemente emocional, si eres una persona predominantemente analítica, o si eres una persona predominantemente operativa. Esto ya tiene su marcador muy enfático a partir de los 7 años. Antes de los 7 años es muy difícil determinar cuál es la característica predominante de un niño o de un joven. Otra de las formas de determinar la característica de personalidad, aparte del test, es la forma de hablar. Los seres humanos nos expresamos de maneras distintas. Por ejemplo, la gente que es predominantemente analítica se basa mucho en el verbo pensar. Todo su léxico, todo su vocabulario va direccionado hacia analizar, pensar, dilucidar, todo lo que tenga que ver con esos verbos ahí funciona. Con estadísticas, son muy numéricos. Son muy estadísticos, son muy numéricos. Y son muy sabios. Son muy sabios porque aprenden mucho, necesitan mucha información para tomar una decisión. Entonces, eso tienen positivo, que son muy sabios, aprenden mucho, pero tienen algo muy negativo, que es que sufren de parálisis por análisis. La gente predominantemente analítica, que son solamente el 10% de los latinoamericanos. Cuando le hablo que son el 10% de los latinoamericanos, quiero decirle que solo el 10% de los niños que están en edad escolar, primaria, bachillerato, universidad, jóvenes, solo un 10% son predominantemente analíticos. Entonces, lo negativo que tienen es que sufren de parálisis por análisis. A veces se quedan mucho en analizar las situaciones para tomar decisiones. De ahí vienen las personas que son predominantemente operativas, que basan su funcionamiento en la parte operativa, y eso se pueden determinar igual de la forma de hablar. Una persona operativa siempre habla con el verbo hacer. Tengo que hacer tal cosa, tengo que ir a tal lado. Todo su vocabulario tiene que ver con moverse, con accionar, con hacer cosas. Si ustedes prestan atención a las personas... Estar en movimiento. Las personas predominantemente operativas
siempre están hablando de hacer cosas, de moverse, de ejercicio, de caminar, de ir, de venir. Son muy motrices. Tienen algo positivo, son las personas que tal vez más aciertan tomando decisiones, son muy asertivos en la toma de decisiones, pero tienen algo no muy positivo, y es que son los que más se equivocan tomando decisiones. Por razones, deja solo lo bonito. No, por razones obvias, al ser los que más intentan hacer cosas, tienen dos posibilidades. Son los que más aciertan, pero por ley promedio también son los que más se equivocan. Por ejemplo, Barry Bonds es el bateador en el béisbol de los Estados Unidos que tiene el récord de mayor número de jonrones en una temporada. Pero al lado de ese récord también tiene otro, que es el que más se ha ponchado, o sea, porque es el que más ha intentado pegarle a la pelota. Solamente un 25% de los latinoamericanos son operativos. O sea que de toda esa comunidad educativa que hay en toda Latinoamérica, primaria, bachillerato y universidad, solamente un 25% de los jóvenes son de característica operativa. Y ahí vienen los que son predominantemente emocionales. Su verbo predominante es sentir. Pueblo latinoamericano. Todo el pueblo latinoamericano, el 65% de los latinoamericanos son emocionales. Y su verbo predominante es sentir. O sea que si ustedes escuchan mucho su forma de hablar, en este momento, uy, es que me siento mal, es que cómo puedo estar encerrado, es que yo me siento como en la cárcel, es que yo siento que necesito salir, es que yo siento que... Ustedes lo escuchan y todo tiene que ver con la parte sensorial. Las personas predominantemente emocionales tienen una cosa muy positiva, que son, en este mundo de corre-corre, de estrés, de dinero y de todo esto, son las personas que todavía nos dicen, oye, espérate, cálmate, respira un poquito, mira qué bonito que amaneció el día, mira qué bonito cantan los pájaros, pero tienen una cosa que no es muy positiva, y es que se afecta con mucha facilidad, porque como son tan sensoriales, son tan sensitivos, tan emocionales, las cosas le llegan con mayor facilidad. El 65% de los latinos somos emocionales. Digo somos porque yo soy predominantemente emocional y mi esposo es predominantemente operativo. Ahora, ¿dónde está la gran dificultad? Vámonos primero con los padres. Bueno, ya les di una forma, uno es el test, dos es la forma de hablar. La tercera forma es una cosa que se llama en PNL, clave de acceso ocular, que es muy complicado explicárselos ahora, pero es el movimiento ocular. Con unas herramientas que se llaman preguntas poderosas, nosotros podemos comenzar a generar en nuestros hijos y en las personas cierto movimiento ocular con el que logramos determinar cuál es su canal o su predominancia, si es emocional, si es analítico operativo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Primero aterricémoslos en la parte de la casa, en la parte de la casa. Por ejemplo, un papá que tiene dos hijos, de dos hijos hacia adelante. Cuando es un hijo es mucho más fácil porque lo puedes identificar con facilidad. Muchos ámbitos. O sea, tienes que darle la orden a una sola persona, tienes que darle las indicaciones a una sola persona. Pero los papás que tienen más de un hijo, dos o tres hijos, regularmente les pasan situaciones como esta, que dan una orden. Por ejemplo, un papá que tenga tres hijos llega y dice, bueno, el domingo viene su tía María, tienen que tener el cuarto ordenado. Entonces el hijo que es predominantemente operativo, el sábado en la mañana ya está ordenando el cuarto, porque él es motriz, es de movimiento. Pum, lo ordenó y salió. Es más, dejó el cuarto ordenado la noche anterior. Salió de eso y listo. Los operativos son personas que les rinde mucho el tiempo porque se van a la acción enseguida y hacen lo que tienen que hacer. De pronto el hijo que es emocional dice, mi mamá otra vez con el mismo cuento, el domingo que uno quiere descansar, que quiere o estar todos los domingos viene la tía. Quiere estar viendo televisión y ahora mi tía otra vez aquí y uno tiene que ordenar el cuarto. Y el que es analítico se queda pensando un poco cuál es la forma más eficiente y eficaz y analizando cuál puede ser la mejor manera de organizar el cuarto. Entonces los papás cometemos un error. A veces lanzamos las indicaciones dentro de la casa en una sola línea. Y es cuando nos salen frases como la que hemos dicho toda la vida de generación en generación, y es, oye, yo parece que hablo en chino, oye, yo te hablo a ti en chino, que es que no me entiendes, y en realidad es que usted le está hablando a su hijo en chino. Usted le está hablando en un canal de comunicación y su hijo está en otro canal de comunicación. O sea, un papá predominantemente operativo que quiere que las cosas se hagan ya, le habla a su hijo predominantemente analítico, y resulta que hay un choque ahí porque su hijo necesita mucha información. Mira, hijo, necesito que organices el cuarto porque va a venir tu tía y qué vergüenza que tu cuarto esté desordenado, siendo un niño tan inteligente, tu tía va a decir que nosotros no te educamos, entonces por eso creo que es conveniente que tienes que darle mucha información para que el niño accione.
Al emocional tienes que darle una explicación muy emocional. Mira, mi amor, ayúdame, ¿cómo vas a hacer quedar mal a tu mamá? Mira, ¿cómo vas a hacer quedar mal a tu papá? Ordena el cuarto, por favor, mi amor. Mira, yo te amo, yo te adoro. O sea, irse por la parte emocional. Y el que es predominantemente operativo, hace así, dígale, mira, ándate a ordenar ese cuarto porque necesito que lo tengas ordenado en 1 hora, y automáticamente corre a ordenar el cuarto. Pero como papás, vuelvo a algo que dije en una sesión anterior, hacemos las cosas no como son, sino como somos. Entonces yo quiero, como papá operativo, que mis hijos sean rápidos. Ella quiere que como mamá emocional, que tus hijos sean, que entiendan de buenas maneras. Y a veces los papás tenemos que lanzar la misma orden en 2 o 3 canales distintos porque tenemos hijos que son totalmente diferentes. Esa filosofía de que, oye, pero ¿por qué son tan distintos si es que a este yo nunca le compré nada más al uno que al otro? Yo nunca le di una diferente comida. Yo los amo a los dos por iguales. Fueron al mismo colegio. O sea, nosotros pensamos como papás. Nosotros pensamos como papás que porque a nuestros hijos les damos las cosas de manera igual, ellos van a ser iguales, no son totalmente distintos. O si no, contésteme una pregunta, papá. ¿Por qué usted es más apegado a uno de sus hijos que a otro? Ahora no me digan que no, porque eso sí es cierto. Sí, ojo que yo no estoy hablando de que amen más a uno que a otro, sino que se apegan más a uno que al otro. ¿Por qué se apegan más a uno que al otro? Porque es en cierta forma se parece más a usted, o fue más que usted. Hace poquito veía un meme por ahí que decía, qué difícil es corregir a mi hija porque es igual a mí. Es igual a mí, sí. Sí, qué difícil es corregir a mi hija porque es igual a mí. O sea, 2 mamás que son, aquí pasa mucho en mi casa. Ella es temperamental, ella es emocional, y le salió una hija exactamente igual a ella. Entonces es como que chocan ahí, pero es como que es la versión chiquitica de ella. Entonces funciona de esa manera. Entonces eso en cuanto a la casa. Tienen que diversificar el discurso, tienen que escuchar más a sus hijos, cómo hablan, cómo se expresan. Por ejemplo, un niño predominantemente emocional, eso agarra cualquier ropa y se la pone. Vamos a salir, vamos de visita donde la abuela, ya, vístete, Matías, y llega y agarra cualquier cosa, y cuando va a salir uno dice, ¿y tú por qué te pusiste esa ropa? Estás loco, eso no combina. Pero como es emocional, como es predominantemente emocional, él no está pensando en si combina el pantalón con la camisa, él simplemente está pensando en sentirse cómodo, porque son emocionales y son de sentir. El operativo, ese se viste en 5 minutos, pam, pam, y se cambió. Y el analítico, ese sí sale todo combinadito, todo planchadito, todo bonitico. ¿Por qué? Porque es criticón. Y como es criticón, no le gusta que lo vean a él mal vestido ni mal acomodado. Entonces, como papás necesitamos escuchar más a nuestros hijos, observarlos más, para poder determinar cuál es el canal de comunicación que tenemos que utilizar para que nuestras instrucciones en la casa lleguen a buen puerto. Ahora, es importante resaltar que las personas que son predominantemente analíticas, el sentido que más tienen agudizado es la vista. Son muy criticones porque son muy observadores. Son muy visuales, entonces ellos no dan papaya como en estar mal vestidos, mal peinados. Siempre los ves limpios, pulcritos, prolijos, todo les combina, la correa, los zapatos, las medias, todo. El sentido que más tienen desarrollado los operativos, que son los de movimiento, es el oído. Ahí está el equilibrio. Exactamente. Y como es el reptílico y está pegado a la columna, acuérdense, cuando se afecta el oído, se afecta el equilibrio. Entonces es el oído que más desarrollado tienen. Un operativo, por ejemplo, él cuando vamos en el carro, él dice, hagan silencio que el carro le suena tal cosa. Y entonces uno dice, venga, pero la música, los niños, y efectivamente todos hacemos silencio y algún bendito ruido tiene el carro. O sea, es impresionante cómo tienen de agudizado el sentido del oído. Y los kinestésicos emocionales tenemos desarrollados el sentido del tacto, porque somos sensoriales. Entonces tengo frío, tengo calor, tengo miedo, tengo susto, tengo ansiedad, tengo lo que sea. Entonces es importante que tengan esa información porque es más fácil identificar como en qué tipo de personalidad están las personas cercanas a usted y sus hijitos también. Incluso entre los papás. O sea, nosotros recién casados, para mí era muy fácil ir al supermercado, porque el supermercado está por corredores, y yo agarro un carrito, me meto por los corredores, paso por las verduras, carnes frías, carnes, lácteos, salgo. No reseque todavía. Ya, entonces yo agarraba el carrito y comenzaba a meter las compras en el supermercado, y cuando volteaba, ella ya no estaba a mi lado. Y yo, oye, ¿qué se hizo? Y me devolvía. Resulta que la encontraba enfrente de los detergentes, oliendo los detergentes. Y yo decía, pero agarra cualquiera de esos, todos huelen lo mismo. No huelen lo mismo. 13 años después entendí que el asunto no está en entenderse, porque no lo va a entender nadie,
sino en aceptarse. El carrito lo lleva ella, ir al supermercado es terapia ocupacional, y hoy, después de 13 años, sigue oliendo los detergentes y sigue cogiendo el mismo detergente fabuloso morado de todo el tiempo. Todo el tiempo escoge el mismo, no sé para qué los huele todos, pero entendí que es emocional y ella necesita hacer eso. Ay, Yo sí, no. pero él me tiene mucha paciencia porque yo al Entonces, supermercado yo tengo que tocar todo, ver las etiquetas, ver, oler, tocar. Entonces, con los niños y con los jóvenes hay que identificar eso en cuanto a la casa. ¿Cómo lo pueden hacer? Con las herramientas que tienen ahora. No les puedo meter el test por ahí a través de internet, y lo podemos hacer. De pronto nos inventamos algo para que lo puedan tener. Se lo podemos de pronto enviar al correo, sí, y se conectan en una próxima sesión, y ahí entonces podemos dar como el resultado de la personalidad. Lo van haciendo y vamos hablando del tema con los niños. Acuérdense que tiene que ser de 7 años hacia arriba. De 7 años hacia abajo no hacer absolutamente nada con los niños distinto a meterle en su cabeza palabras, frases y cosas empoderadoras. Papás que tengan niños de 0 a 7 años, por favor, eliminen cosas como qué bruto, no te entran las matemáticas, tú eres desordenado, contigo no se puede. Todo ese tipo de cosas, anúlenlas, porque están en el momento de meter en sus hijos toda la información empoderadora que puedan. Después de los 7 años determinamos características de personalidad o de operatividad, y podemos comenzar el tema de sintonizar con el nivel de comunicación. Todos estos son tips de programación neurolingüística, que es en lo que nosotros hemos basado nuestra profesión. Que sirven para educación en casa. Exacto. Que sirven para educación en casa. Ahora, ¿esto cómo lo aterrizamos al colegio? Esto ha sido nuestra gran lucha, ¿no? En todos estos años, y sé que hay otra gente luchando por esto. La educación latinoamericana está cuadriculada, está hecha para dictarla en un solo canal, y la dicta un profesor con un currículum preestablecido que le entrega el gobierno y con un método que él acogió, le funciona y lo hace. O sea, un profesor de matemáticas lanza una clase de matemáticas de acuerdo a como él cree que tiene que lanzarla, y resulta que el profesor no es un profesor sino un facilitador enfrente de 40 estudiantes, donde esos 40 estudiantes son totalmente distintos. Hagamos el ejercicio con una clase de español, con un profesor que tiene 40 estudiantes, y si utilizamos en esos 40 estudiantes el promedio que hicimos de cuántos hay operativos en Latinoamérica, cuántos analíticos y cuántos emocionales, podríamos decir que de esos 40 estudiantes hay 10% analíticos, 25% operativos y 65% emocionales. Entonces imagínense un profesor de matemáticas como el que me tocó a mí, que llegaba con cara de trompa, enojado, con ganas de meterle terror a uno, porque llegaba el profesor más terrorífico del colegio. Imagínense cuando ese profesor se paraba en la puerta del salón, ¿qué pasaba con los emocionales? Se aterrorizaban porque son de sentir. ¿Qué pasaba con los analíticos? Comenzaban a decir, oye, el profesor, ¿en qué circunstancia vino hoy? ¿Por qué vino enojado? ¿O por qué vino de esa manera el profesor hoy? ¿Verdad? ¿Por qué vino de esa manera el profesor hoy? ¿Qué le pasó al profesor? Y los operativos diciendo, oye, ¿a qué hora se acaba esta clase? Entonces un profesor lo que tiene que hacer es diseñar su método de enseñanza en 3 canales. En 3 canales. Imagínense, pongámoslo más fácil, un profesor de ecología. Va a dictar una clase de ecología en ciencias, y quiere el profesor inducir a los estudiantes a que se vuelvan ecológicos, y él lleva una clase. ¿Cómo la haría yo si fuera profesor de ecología? Yo lo primero que haría es, muchachos, miren, vamos a lanzar una campaña donde en todas las 10 cuadras a la redonda del colegio vamos a salir todos los grados 10 y 11, vamos a salir a recolectar todo el material plástico y de papel que hay en las calles, lo vamos a recolectar, lo vamos a reciclar. Eso va a ser el día viernes a las 7 de la mañana, vamos a salir todos los 120 estudiantes. ¿Por qué vamos a hacer eso? Vamos a hacer eso porque el planeta se está destruyendo. Nosotros estamos destruyendo totalmente el planeta. Todo ese plástico, todo ese cartón se va en los arroyos y llega hasta el río, y del río se va al mar, y los peces se están contaminando. Están encontrando tortugas con plásticos metidos dentro de las narices. Imagínense ustedes eso. Ahora, el calentamiento ha subido un 3.5% en los últimos 5 años. O sea, 3% más caliente está el planeta. Imagínense lo que va a pasar, el efecto invernadero. ¿Cómo va a estar la agricultura? ¿Cómo va a estar la temperatura ambiente? Si ustedes notan, este discurso de ecología lo lancé en 3 canales.
Hablé de una acción cuando dije que íbamos a recoger los plásticos y los cartones a 10 cuadras a la redonda. Hablé de sentir cuando les dije que el planeta se estaba dañando y que estaban sufriendo y que todo ese plástico se iba al mar, etcétera, etcétera. Y hablé de análisis cuando les dije cuánto está subiendo la temperatura, en qué porcentaje, qué está pasando con el efecto invernadero. Entonces yo como profesor de ecología, y voy a dictar una clase ahí, o quiero dictar una clase tendiente a la parte ecológica, tengo 40 estudiantes y lanzo un mensaje de esa manera, todos mis estudiantes lo van a captar, todos mis estudiantes se van a sintonizar con la acción que yo quiero realizar, porque les hablé a todos en totalidad. Pero si yo soy un profesor emocional y voy con el discurso triste, que el planeta se está muriendo, no sé qué, no sé cuándo, los 10 estudiantes que tengo ahí, que son analíticos, van a decir, bueno, pero ¿cuáles son las circunstancias por las cuales el planeta se está dañando? ¿En qué nos está afectando eso? ¿Qué parte de la humanidad está sufriendo por eso? ¿Y qué van a decir los operativos? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos ponemos a hacer para que esto se pueda evitar? Pero ¿qué pasó? Solamente captaron los emocionales, porque yo como docente me metí solo en el canal emocional. Y si llego solo con la acción, los emocionales y los analíticos se quedan parados porque solo mandé por la acción. Y si llego solo con el análisis, números, estadísticas, todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre calentamiento, los operativos y los emocionales se quedan sin entender muchas cosas porque no estoy en el canal de ellos. Entonces, esto es un poco en lo que tiene que cambiar la educación latinoamericana. Nosotros hemos hecho un trabajo en Latinoamérica en 14 países distintos donde hemos dictado talleres a docentes. Tenemos un taller que se llama PNL para educadores, donde le hablamos a los profesores de todo esto, de maneras de diseñar clases. No estoy peleado con el currículum ni con los temas, no estamos peleados con eso, estamos peleados con la forma como se está dictando las clases, la forma como se está haciendo la parte educativa, las cargas, los horarios, los uniformes, una cantidad de cosas. Pero ya lo hemos hecho en 14 distintos países. Las calificaciones. Lo hemos hecho en 14 distintos países y tal vez en un poquito hemos contribuido a que los profesores comiencen a diversificar su forma de dictar las clases sin salirse de esos parámetros curriculares que establecen los ministerios de educación de cada país. ¿Listo? No sé qué tienes más ahí que aportar respecto a eso. Entonces, pues queríamos compartirle esto el día de hoy acerca de las características de personalidad o tipos de personalidad que tiene la programación neurolingüística. Si se perdieron algunas de nuestras sesiones anteriores, pueden ir a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Soy PNL y van a encontrar todas las sesiones pues que dimos en días pasados. Va a estar muy buena, están inteligencias múltiples, está competencias blandas, hoy vimos características de personalidad. Vamos a seguir profundizando sobre características de personalidad. A mí me gusta que me dejen preguntas ahí en el chat, que nos dejen preguntas, porque nosotros esas preguntas las agarramos y al día siguiente las vamos contestando y les vamos dando a todos los papás herramientas para que puedan aplicar todo esto que hemos ido enseñando, ¿verdad? Así es. Bueno, yo les había prometido que el día de hoy les iba a tener una sorpresa para los papás que estuvieran conectados el día de hoy y quisieran saber qué tipo de inteligencia predominante tienen sus hijitos en casa. Entonces, pues lo que queremos es como poder regalarles el resultado del test. No sé si alguno de los que estén conectados quieran saber qué tipo de personalidad predominante tengan sus hijos en casa, que sean mayores de 8 años. Yo les hago unas preguntas, ustedes me responden y al final del test pues les decimos como qué tipo de inteligencia o cuántos, porque puede ser más de uno. Puede ser una, ¿no? pueden ser varias. 1, 2, 3. Máximo 3. Máximo 3. La Valentina la última vez siempre, que fue la niña, el último test que hicimos, le salieron 3 inteligencias predominantes. Claro, una predominante y 2 que van a ir detrás como fuertecitas. Pero sí siempre hay una que predomina de las Ahora, otras. si lo que quieren es que lo programemos de mejor manera, bueno, avisamos desde ayer. Sé que hay algunos papás que se conectan nuevamente, algunos son nuevos, algunos no se prepararon o se les olvidó. Pues escríbanos ahí en el mensaje interno: yo quiero que mañana a mi hijo le hagan el test de cuál es la inteligencia predominante. Entonces nos escribe ahí, nosotros mañana por Instagram le devolvemos la llamada. O por Facebook le devolvemos la llamada y lo hacemos en vivo y en directo, para que sea su hijo el que nos conteste las preguntas sobre el test. Y al final les vamos a decir: mire, la inteligencia predominante de este niño o de este joven es esta, y de ahí le sigue esta. ¿De qué le sirve eso a usted? Primero, le van a bajar el estrés a los rendimientos académicos. Un niño con inteligencia lógico-matemática a lo mejor no va a ser buen deportista, y usted quiere que le vaya bien en todas las... Ustedes quieren hijos perfectos, muchos papás, que sean y niños 10. Resulta que esos niños 10 no existen, y cada día van a existir menos.
con todo lo que hay de emprendimiento, con todo lo que hay de tecnología. Van a ser niños que van a ir direccionándose hacia sus potencialidades. Y es bueno que los papás vayan sabiendo para que puedan comenzar a trabajar esos temas con sus hijos. Esos temas son para ayudarlos a ellos y para ayudar a los papás a que puedan tener mucho más claro eso, ¿verdad? Con el tema de características de personalidad, igual. Nos escriben ahí, nos dicen, mira, yo quiero que lo hagan con mi hijo, lo hacemos en vivo y en directo, porque el tema siguiente que vamos a trabajar mañana se llama sintonización. ¿Cómo podemos sintonizar? La sintonización es vital para todo en la vida, imagínense para la parte educativa. Es espectacular. Sintonizar es comunicarse de manera fluida, ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el papel del otro, entender, escuchar no para responder, sino para entender lo que me están diciendo. Entonces, les agradecemos mucho por haberse conectado el día de hoy. Vuelvo y les digo, dejen nuestras preguntas ahí, para nosotros es un placer. Todo el día estamos pendientes de qué es lo que vamos a hablar, cómo lo vamos a hacer, de qué manera le queremos aportar a los papás en este momento. Entonces queda pendiente para mañana el regalito de hacer el test con alguno de sus hijos acerca de inteligencias múltiples, ya sea que esté el niño ahí, que ya sea grande, mayor de 12 años, y si es menor, pues entonces usted está ahí con su hijito, su hijita, y mañana les obsequiamos entonces el resultado del test. Igual podemos hacer con lo de características de personalidad. Entonces ha sido un gusto, no se olviden seguirnos, @soypnl2020 para Instagram, soypnl para la fanpage de Facebook y en el canal de YouTube donde está toda la información vayan. Y más. Suscríbase al canal de YouTube porque nosotros todas las sesiones las subimos en nuestro canal. Todas las sesiones estamos subiendo información y vamos a estar subiendo videos y estamos subiendo cosas de talleres que hemos hecho en otro lado que a usted le puede servir. El canal de YouTube es Soy PNL. Suscríbase al canal, le llega su notificación y usted va a comenzar a ver información. Le agradecemos mucho. Gracias por estar conectados, por estar pendientes y por permitirnos entrar en sus casitas durante esta época, digamos que un poco difícil, pero también de mucho aprendizaje, de mucha concientización, de mucha interiorización y de mucho estar como en casa con nuestros hijos, conociendo, aprendiendo. Y pues mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal, a las 6 de la tarde aquí. Si no, van a nuestra cuenta de Instagram, que también estamos transmitiendo ahí en vivo, en @soypnl2020. Vale, chicos, paciencia, tranquilidad, mucha fe, que vamos a salir de esta situación y el mundo va a ser mejor. Un abrazo a todos, los queremos mucho. Chao, hasta mañana.